¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, listos para la exposición de la palabra de Dios. Vayan abriendo su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 6. Voy a hablar de un tema que he titulado La distorsión de la gracia. Un tema fundamental, muy importante para nuestra vida cristiana. Es un peligro lo que está sucediendo dentro de la iglesia cristiana. Y vamos a tocar este punto hoy, la distorsión de la gracia. Y vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice así, Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Responde en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense, hermanos, que en el ámbito del lenguaje, muchas veces nos encontramos con ideas, conceptos, verdades que se contraponen entre sí. A este conflicto dentro del lenguaje se le denominó antinomia. ¿Qué es la antinomia? Bueno, es una palabra que viene del griego, que está compuesta de dos palabras. Una es anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. La antinomia es en sí una contradicción entre dos leyes. Por ejemplo, en la física, en la luz, la definen como que son partículas, y hay un buen número de científicos que avalan esta verdad empírica que es comprobable por la ciencia. Pero también resulta que la luz son ondas magnéticas, y también un buen número de científicos avalan esta verdad. Entonces nos encontramos con una contradicción. La luz son partículas o son ondas electromagnéticas. ¿Qué son? Bueno, son las dos cosas, la ciencia lo ha comprobado. Pero esas dos verdades se contradicen. Bueno, debo decirles que la Biblia contiene muchas antinomias, o sea, muchas definiciones que son verdad, que son aparente contradicción, porque pues Dios no se contradice. Los que nos falta entendimiento, aplicación, estudio, y decimos, aquí Dios se está contradiciendo. Y el peligro radica en irnos a un solo lado de la verdad. Eso desequilibra la balanza. O si nos vamos al otro lado, desequilibra la balanza. Vamos a leer unos textos y ustedes mismos, vamos a hacer como un ejercicio, van a identificar la antinomia en este pasaje de Gálatas capítulo 6. Va a aparecer en la pantalla, ustedes me siguen. Ustedes van a descubrir allí dos cosas que son verdad, dos verdades bíblicas, pero se contradicen, entre comillas. Vamos a verla. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. A ver, ¿dónde está la antinomia en estos 4 versículos? ¿Ya los identificaron? Está en el versículo 2 y en el versículo 5. En el versículo 2 dice, y es una verdad bíblica, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Carga aquí se refiere a situaciones, problemas, necesidades. Entonces la instrucción de Dios, así como Jesús nos ayuda, como hace un rato ministró a sus hijos, sobrelleva las cargas él mismo de nosotros. Y es un mandamiento para nosotros, es una verdad bíblica. Entonces tú ves a alguien que está desconsolado y vas y lo consuelas, lo animas, y dice, voy a estar orando por ti, y ahí ya tú estás llevando
la carga de él, le estás echando el hombro, sobrellevando la carga de otro que está en necesidad. De esa manera estás cumpliendo la ley de Cristo, que es la ley del amor, que ve por el bien de los demás. Pero luego Pablo en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, el que no entiende, o que como dijo el apóstol Pedro, que dijo, nuestro querido hermano Pablo, ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender, dijo, las cuales los indoctos, o sea, los no muy diestros en el conocimiento de la Biblia, y los inconstantes, pues desgraciadamente tuercen, cambian su significado para su propia ruina, perdición. Entonces hay un peligro. Fíjense qué cosas. La Biblia es tan de vida como de muerte, produce vida, pero a la vez, si la palabra de Dios no se le estudia con seriedad, hay muchos riesgos, hermanos. Nos podemos salir del camino. Entonces aquí vemos estas dos que son verdades, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces, si yo me cargo en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga, y yo digo, bueno, cada uno, pues sí, cada quien rásquese con sus uñas. Ves una persona que está necesitada, ora por ella. No, yo no. No, pues que ore él. Además la Biblia dice que cada quien llevará su propia carga. Bueno, esa es verdad, que cada uno llevará su propia situación delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Pero también dice que nos podemos echar el hombro, nos podemos echar la mano unos con otros. Entonces, notan que son dos verdades que están en la Biblia y que aparentemente se contradicen. Si lo alcanzaron a ver, respóndanme. Ok, porque eso es muy importante para el desarrollo del tema. Otro ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cuántos creen esto? Es una verdad contundente respecto al carácter de Dios. Dios es amor. Pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor y que da el castigo al que lo merece. Ahora bien, parece que en el carácter de Dios esto es contradictorio. Algunos lo malentienden y se meten en problemas porque dicen, Dios es amor, y empiezan a filosofar sin tomar en cuenta las demás porciones de la Biblia. Empiezan a filosofar y dicen, bueno, si Dios es amor, pues no creo que mande a nadie al infierno. Si Dios es amor, yo no creo que Dios le ponga una disciplina a uno de sus hijos. Yo no creo que Dios castigue a nadie. Y como dijo un hermano, llegando a esta conclusión en su lógica humana, dijo, bueno, si Dios es amor, ¿qué acaso no podrá perdonar al diablo? Y estamos especulando. Ahora, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aparentemente esos dos atributos de Dios se están contradiciendo. El problema está en que si yo me voy al extremo y nada más me envuelvo en que Dios es amor y no fuego consumidor que castiga al culpable, voy a tener definiciones teológicas equivocadas, me voy a meter en problemas, voy a enseñar mal. Lo mismo si me cargo al lado que Dios es fuego consumidor, a todos los va a devorar y a todos los va a mandar al infierno. ¿Dónde está el amor de Dios que demostró en la cruz? Ese es otro ejemplo de una antinomia en la Biblia. Otro ejemplo. Dios es rey, Jesús es rey de reyes. Un rey legisla, da leyes, gobierna, y al que violenta sus leyes merece un castigo, ¿no es cierto? Bueno, Jesús también es juez, es rey y es juez. Y en nuestra mente humana decimos, no, pero nadie puede ser juez y parte. Bueno, en el caso de los seres humanos no, pero en el caso de Jesús, Él es rey, pero también es juez. Él dio su palabra, la cual al ser violada, de pronto Él aparece como el juez. En el día del juicio, Él será el que juzgue las acciones de las personas. Él es juez. Entonces,
¿Qué es pues? ¿Es amor o no? Porque al momento de hacer juicio dice no, ¿por qué? No, Dios no hace juicios. ¿Dónde dice que no? Al contrario, dice muchas veces que sí, envió Dios juicios a la tierra. El juicio de Sodoma y Gomorra, el diluvio, entonces fueron juicios. Dios juzgó a los seres humanos. Entonces no es amor, no entiendo. Pues pídele al Señor que te dé ese equilibrio. Hace unos días murió un hermano muy querido dentro del ambiente cristiano musical. Un hermano, seguramente ustedes están enterados. Yo tuve algunas veces ocasión de platicar con él, me pedía consejos, etcétera. Y él le dio un cáncer en el páncreas. Y lo normal es que se ora por él, ¿no? Señor, es un milagro. Pero luego hicieron algunas reuniones donde algunos hermanos oraban con muy buena intención. Y desean cosas como, yo decreto tu sanidad. Una cantante dijo, yo decreto tu sanidad y no aceptamos un no de Dios, dijo. Yo cuando vi eso dije, ay, qué mala teología, malísima. ¿De dónde? Fíjate, ¿a dónde la llevó? A decir, no vamos a aceptar que Dios diga que no lo sana. Ahora, ¿dónde está su apoyo bíblico? No lo estoy juzgando, tampoco lo estoy criticando. Les estoy ilustrando y mostrando a dónde nos puede llevar el no entender las antinomias en la Biblia, las verdades que aparentemente se contradicen, pero que están allí, tenemos que lidiar con ellas. Sí es cierto que Dios sana, ¿sí o no? Pero de algo nos tenemos que morir. Y si nos sana, nos sanó. Y si no nos sanó, pues no nos sanó. Y como los 3 hebreos allá en Babilonia, allá en el foso de los leones, póstrense delante de la estatua y dijeron, sepa su rey que el Dios al que servimos puede librarnos. Noten que no dudaban que Dios los podía librar. Pero si no nos libra, o sea, si nos tragan los leones, chamo, estoy confundiendo un poco, los echan al foso, al horno de fuego. Pero sepa su rey que si no nos libra de este horno de fuego, de todas maneras no nos postramos delante de esa estatua. O sea, ellos consideraron las dos verdades. Él podía librarlos, pero a veces no los libra. ¿Por qué? Porque en su soberanía dice ya, hasta aquí para ti. Entonces, ¿cómo orar? Se ora por sanidad. Y si no se ve que no pasa nada, se sigue confiando. Pero llega un momento, o sea, la fe nunca debemos de perderla, pero llega un momento en que la otra verdad nos equilibra. Señor, hágase tu voluntad. Tú lo puedes sanar, pero si no lo sanas, pues estará mejor con nosotros, etcétera, etcétera. Eso es saber aplicar las aparentes contradicciones que tiene la Biblia. Noten pues que si no somos aplicados en trazar la palabra de Dios, nos llevan a lugares equivocados y hacemos afirmaciones equivocadas. Los cristianos, pues, no estamos exentos de caer en extremos dañinos que afectan nuestra vida cristiana. Dentro del cristianismo se empezó a dar mucho estas desviaciones que en el ámbito del lenguaje teológico se le denominó antinomianismo, o sea, un extremo. ¿Qué es el antinomianismo? El antinomianismo es el rechazo a la ley moral de Moisés. La ley moral de Moisés, la ley se comprendía de la ley ceremonial y la ley moral de Dios. La ley ceremonial eran todos los rituales que se debían hacer, todas las fiestas que debían de realizar, apuntando hacia la venida de Jesucristo. Venido Jesucristo, la ley ceremonial quedó abrogada, porque ya la realidad que es Cristo
anuló la ley ceremonial, pero la ley moral siguió vigente. Y aquí es donde algunos cristianos se confunden, trazan mal la palabra de Dios, se van desviando y terminan en errores trágicos. Definen mal la palabra de Dios y esto afecta a sus vidas cristianas. La Biblia dice que ya no estamos bajo la ley. Pablo dijo esto, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay que entender muy bien lo que significa, ¿verdad? Y las antinomias se dan aquí, porque ciertamente la ley ceremonial, repito, esa fue la que quedó abrogada, porque la realidad ya es Cristo, pero la ley moral siguió vigente. Es decir, el no matarás, el no robarás, no hurtarás, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás, no fornicarás. Esa es la ley moral del Antiguo Testamento. Es ratificada en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Esa no quedó abrogada, esa sigue vigente. El robar, condenado por Dios en el Antiguo Testamento, sigue vigente en el Nuevo Testamento. Entonces, algunos cristianos en los tiempos de Pablo comenzaron a trazar mal esta verdad. Decían ellos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces empezaron a decir, ya no tenemos que ver nada con la ley de Moisés. Entonces unos dijeron, entonces ya quedó abrogada. Sí, porque la gracia es suficiente para cualquier pecado, es perdonado por el Señor. Y si robo, no, pues no pasa nada, ya no estamos bajo la ley, ya la gracia de Dios. Y entonces comenzaron a desviarse, tomaron un camino, siguieron caminando y terminaron en un pantano de error. Fíjense, la semana pasada fuimos a un rancho, ¿verdad, Julio? Hubo varios, nos invitaron a un rancho de un pastor que tiene la familia. Y yo me vine el viernes, nomás tuve un día, pero Julio y su esposa se quedó ahí un día o dos, no sé. Y después ahí en el WhatsApp me di cuenta, sacaron unas fotografías donde estaban casi cargando el auto de Julio. Y luego yo, ¿qué pasó? Y dice, no, pues se atascó. Y luego, ¿cómo que se atascó? Y luego ya yo le pregunté a Julio, oye, ¿qué pasó? Dice, pues es que tomé un camino que no era el de regreso, como estaba así como ahí en el volcán de aquí de Colima. Y le digo, ¿pero cómo? Dice, pues tomé un camino pensando que era el que me sacaba, y de pronto me doy cuenta que era un sembradío de aguacates, algo así. Entonces, bueno, voy a cortar por aquí y me voy a meter, y se quedó atascado el auto. Fíjense, por un error pequeñito de no tomar el verdadero camino. Entonces tuvieron que ir, casi en peso te levantaron, ¿verdad? Porque pues, era difícil. Si lo agarraba una camionetota que traía un hermano ahí, pues le arrancaba todas las fascias o qué sé yo. Entonces, como entre 8 o 10, casi lo cargaron y lo fueron sacando. Mira, es mejor mantenerte en el camino a que quedes atascado allí, porque es bien difícil sacarte. Yo eso lo veo cotidianamente. Muchos que caminaban bien, pero se empezaron a ir por estos rumbos, terminaron atascados en el lodo del pecado otra vez. Y para sacarlos cuesta mucho trabajo. Es mejor pedirle al Señor, Señor, ilumíname, hazme entender tu palabra. Cuando no lo entiendas, pregunta, por el amor de Dios. Fíjate, Jesús mismo reprendió a los pastores de un par de iglesias en Apocalipsis que estaban manifestando un antinomianismo, un antiley de Moisés, porque trazaron mal la palabra. Su lógica humana los llevó a terminar diciendo, no pasa nada si pecamos. Fíjense, en Apocalipsis 2:14, ahí está el primer caso. Dice el Señor Jesús al pastor, que es el responsable de lo que sucede en una congregación. Le dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué pasó allí? Jesús le está diciendo al pastor: tengo algo contra ti, te estoy reprochando, tú eres el encargado, eres el pastor, y estás permitiendo que algunos enseñen la doctrina de Balaam. Esta enseñanza llevaba a la violación de la ley moral de Moisés. Por eso se les llamó antinomianistas. Porque decían: ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Dios, la ley de Jesús, la ley del amor, la gracia, estamos bajo esa ley de la gracia. Entonces llegaban a una terminación que los afectó. Entonces algunos cristianos comenzaron a vivir la vida pecaminosa que tenían antes, y el pastor no hacía nada, quizás porque el pastor empezó a conciliar con algunas de esas ideas, malas interpretaciones. La doctrina de Balaam, que Jesús le reprochó al pastor, en síntesis, se presenta muy sutilmente. Te sacan textos bíblicos que tú dices: ay, sí es cierto, porque están en la Biblia, pero no ven el otro lado que produce la antinomia, dos verdades que aparentemente se contradicen, pero que no es así, es una aparente contradicción, porque en realidad se complementan. Y te presentan textos: Dios es amor, Dios te acepta tal y como eres, Él es el Dios de toda paciencia, y llegan a la conclusión, por ejemplo, de que el matrimonio entre personas del mismo sexo es aceptable ante Dios. Entonces el que está oyendo esa sutil enseñanza de una verdad dice: ay, qué tremendo, mira. Ya sentía yo en mi corazón que Dios no podía ser así, como que manda a unos al infierno. ¿Y por qué si este nació así, por qué lo manda al infierno? ¡Qué buenas enseñanzas estas! No es verdad, hermano. Ahora, el problema aquí es que te lo presentan tan sutil que te la trazan con textos de la Biblia, como los que ya estudiamos. Ahí estaba la antinomia, muy clara. Son tan sutiles que te piensan enseñar que si tienes relaciones sexuales con tu novia, no pasa nada, mientras haya amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Una vez estaba en Europa, en España, terminé de predicar el turno que me tocó, y unos jóvenes se me acercaron haciéndome preguntas, y uno de ellos dice: pastor, ¿cómo son sus jóvenes allá en México? No, pues así como usted, pues ya empezamos a platicar. Y dice este joven: oiga, dice, ¿ustedes creen en el noviazgo entre los jóvenes? Claro, para que se puedan casar, tienen que tener un noviazgo. No, pues qué bueno. Dice: oiga, y usted sí permite que tengan relaciones sexuales los novios, ¿verdad? Y le dije: ¿de dónde sacas eso? Por supuesto que no. Dice: ¿por qué no? Dice: esa es la manera en que se pueden conocer, teniendo relaciones sexuales. Yo le dije: ¿de dónde tú sacaste eso? El pastor nos enseñó. Líbrame el Señor de enseñar una cosa así. Esos son los antinomianistas, porque en el nombre del amor transgreden los otros principios. Un joven aquí, de este lado, a mi izquierda, una vez se subió a hablar conmigo y yo lo veía bien impaciente, así me miraba. Dije: bueno, pues estaba hablando con una persona. Cuando le tocó el turno, me dice: oiga, pastor, ¿sabe qué? No me gusta cómo predica. Así me la tiró directa, ¿no? Dije: bueno, pues no soy monedita de oro. Eso yo lo sé. Dice: no, dice, la verdad, mire, no me gusta como usted enseña, porque usted enseña, es que Dios es un Dios bipolar, dijo, y mejor ya me voy de esta congregación. Y pues, le digo: no, a ver, bájale, porque ya estás ofendiendo a Dios. ¿Cómo que Dios está bipolar? Pues ¿a qué Dios se le ocurre hacer lo que supuestamente hizo? A ver, respóndame esto. A ver, dime, Dios
nos puso los impulsos sexuales? A ver, ¿qué le contestarían ustedes? Díganlo con convicción. Sí, eso es una verdad. Dios nos puso los impulsos sexuales. Dice, entonces, ¿a qué Dios se le ocurre? Me pone los impulsos sexuales y luego me los reprime. De que no te acuestes con la novia y con la que te encontraste ahí en la fiesta. Entonces, ¿cómo está eso? Dios es un bipolar. Le dije, no, lo que pasa es que tu mente cerrada no alcanza a entender la antinomia. ¿Qué es eso? Pues pan con queso. Son dos verdades. Dios puso los impulsos sexuales, pero también es una verdad que muchos no quieren ver, que esos impulsos los puso allí para usarlos en el ámbito del matrimonio, con tu esposa, con tu esposo. ¡Ah, qué chiste! Bueno, entonces, ¿no entiendes o no quieres entender? Pero las dos verdades ahí está, parece que se contradicen, pero no, se complementan. Dios honró sus santos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los adúlteros y a los fornicarios, Dios los juzgará. No, pero ¿cómo? Si él me pone los impulsos y luego yo los ejercito y luego me manda al infierno. No entiendo. No quieres entender, así que no os hagáis, porque es perfectamente entendible. Son los parámetros de Dios, son los decretos de Dios, son los mandamientos de Dios, que aparentemente muchos de ellos se contradicen, pero no. Y ahí se va uno, que al rico le puede robar, que porque pues él tiene más que tú, y si le quitas un poquito ni cuenta se da, que al cabo Dios ve mi corazón, y un montón de rollos. En Apocalipsis 2:20, Jesús reprende al pastor de Tiatira y le dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Fíjate, toleras, te haces de la vista gorda como que aquí todo está bien, la estás aguantando, te estás haciendo el despistado, pastor. De que esta mujer enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí, en este caso de Jezabel, no es literal, es un lenguaje metafórico de una mujer del Antiguo Testamento que era ambiciosa, era promiscua, era de todo. Y este es como un espíritu. Entonces, algunos enseñaban y el pastor toleraba. Ahora sí, como el de España que me dijo, no, pues el pastor nos enseñó que no hay ningún problema, que mientras nos amemos y somos novios, pues podemos tener relaciones sexuales, y que si no nos casamos, pues no importa. ¿Te imaginas? Ahora, entrando en materia, uno de los engaños más sutiles que Satanás está usando en la actualidad para hacernos volver a la vida miserable de pecado de donde te sacó el Señor, es una distorsión del verdadero concepto bíblico de lo que es la gracia de Dios. Y en el nombre de la gracia de Dios, bajo el pretexto de que la gracia de Dios está por sobre cualquier pecado que se cometa, que es verdad. No hay pecado que el hombre cometa que no pueda ser perdonado por gracia. Esa es una verdad. Pero también hay otra verdad, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿está o no la gracia encima de todo pecado? Sí, pero también sin santidad nadie verá al Señor. Lo cual nos lleva a una conclusión. No puedo escudarme que la gracia de Dios está sobre cualquier pecado para andar pecando hasta con las orejas. ¿Qué es lo que muchos, desde los tiempos del apóstol Pablo hasta en la actualidad, se está dando, hermano? Este es un peligro que siempre ha existido. Pero vamos a definir lo que es la gracia. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos dio para darnos la salvación, para librarnos de la condenación del infierno.
ofreciendo a su Hijo Jesucristo, quien al morir por nuestros pecados, todo aquel que en Él cree, no se pierde, sino tiene vida eterna. Es salvo de la condenación del infierno. Y es un regalo, es una gracia. En Efesios 2:8, en la versión Palabra de Dios para Todos, hay muchos textos, pero voy a leer sobre cómo fue que fuimos salvados. Porque en esta traducción es muy entendible. Dice Efesios 2:8 en la versión Palabra de Dios para Todos: ustedes fueron salvos. ¿Cuántos son salvos ya? Ok. Gracias a la generosidad de Dios. Porque tuvieron fe. Porque creyeron lo que Jesús hizo en el Calvario por ustedes. Por eso fueron salvos. Y luego, de una manera muy clara dice, no se salvaron a sí mismos. En la versión Reina Valera dice, no fue por obras que ustedes hayan hecho. No se salvaron a ustedes mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. ¿Qué fue la salvación? Es un regalo que no merecemos. Ese es el significado de la gracia. Ahora bien, el concepto de la gracia distorsionada comenzó desde el primer siglo, por diferentes razones, por inconstancia, por ignorancia de las Escrituras, o por la carnalidad, o algunos para escudarse y poner pretextos para seguir en la vida de pecado. Hay varias razones por las cuales aparece. ¿Qué sucedió? Mire, sucedió lo siguiente. Algunos cristianos del tiempo de Pablo, que habían escuchado ya la enseñanza de la gracia de Dios, habían sido arrastrados hacia la vida pecaminosa de la que el Señor los había sacado por conceptos equivocados de la gracia. Porque al no contemplar la antinomia, se fueron en un solo lado. Erróneamente pensaron o llegaron a la conclusión, se fueron desviando poco a poco, terminaron atascados en el fango, porque empezaron a pensar en su lógica humana, a ver. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ay, eso significa que no hay pecado que cometamos que la gracia de Dios no pueda perdonar. Sí, eso es verdad, y es una verdad. Entonces llegaron en su lógica dijeron, entonces lo que yo haga, pues no me afecta, ¿verdad? Porque pues ya está bajo la gracia de Dios, bajo la sangre de Cristo. Pues no afecta. Y llegaron a enlodarse una vez más. Estaban argumentando una verdad bíblica sobre la gracia, pero ignoraron otra verdad que habla que sin santidad nadie verá al Señor, que nuestro fruto es la santificación. Y eso dañó mucho la vida de los primeros cristianos. Vamos a Romanos 5:20. Pablo les explica lo que ellos habían oído en el mensaje, pero ahora por medio de una carta, y les explica lo mal que entendieron. Dice en Romanos 5:20, pero la ley, dice Pablo, o sea, de Moisés, y aquí se refiere a la ley moral. ¿Por qué? Síganme con mucha atención. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ok, es un texto difícil, hay que leerse en todo el contexto, pero por falta de tiempo vamos a leer algo del contexto, pero déjeme explicarle este versículo, que es una de las verdades más extraordinarias de la Biblia. La ley fue dada por Moisés. La ley decía, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, la ley moral. Ok, Pablo mismo en la carta a los Romanos dice, si la ley no dijera no robarás, yo ni cuenta me doy que era pecado.
Si la ley no hubiera dicho no matarás, yo no me doy cuenta y pues me sigo descabechando 2, 3 por allí. Y no siento nada, no me pasa nada, porque ignoro que es un pecado. Pero cuando vino la ley y dijo no robarás, entonces me di cuenta que era un ladrón, porque fue una ley dada por Dios. Y es la ley moral. Entonces cuando vi en la ley que decía no codiciarás, me di cuenta que era bien codicioso. Cuando vino la ley y yo la leí y me enteré y me explicaron, estoy parafraseando a Pablo, no adulterarás. Santo Dios, ¿yo qué sabía? Si aquella se me ofreció, pues a quién le dan pan que llore. Pero como Dios dice no adulterarás, entonces resulta que soy adúltero, mentiroso, un falso, calumniador, robo, mato. Me cubrió el pecado, me atasqué en el pecado. Cuando el pecado abundó, vino el tiempo de la gracia. Cuando aparece Jesús, me di cuenta que era pecaminoso, pero la gracia de Dios sobreabundó. Y fue mucho más profunda la gracia que el pecado. Yo estaba hundido en metros o kilos, toneladas de pecado, pero llegó la gracia de Dios y sobrepasó todo eso. Esa es una verdad impresionante, hermano, en la Biblia. ¿Qué había sucedido? Entendieron mal. Dijeron, pues entonces, fuera con la ley de Moisés. Pues si ya la ley ya quedó abrogada, no pasa nada. Entonces no faltaba quien llegara, oiga, pues fíjese que pues robé, estafé ahí en el trabajo. No, hermano, no se preocupe, la gracia de Dios está por encima. Oiga, y no me tengo que arrepentir. No, ni te arrepientas, ya todo está pagado. Entonces puedo seguir pecando. Bueno, no lo digas así, porque pues somos débiles. Y dicen muchas verdades, pero nunca enfrentan la antinomia, o sea, el otro lado de la verdad, porque dice, no, es que esto contradice y no logran asimilar el mensaje. Algunas expresiones que identifican a estas personas en la actualidad que siguen la doctrina de Balaam y de Jezabel son expresiones como estas. Escuchen, dicen, somos libres para hacer lo que queramos. Porque tú dices, no, ¿cómo que eres libre para hacer lo que quieras? Sí, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia, dicen. Y tú dices, oye, pero eso no, claro que sí. Mira, Dios es Dios de toda gracia. Yo les pregunto, ¿es verdad eso? Sí. Y no importa lo que hagamos, dicen. Pregunto yo, ¿importa lo que hacemos? Claro, pero ellos dicen que no. Y si tú eres seducido por alguno antinomianista que piensa así y escucha su enseñanza, hermano, esto es lo peligroso, porque te sacan las verdades bíblicas, pero nunca te dan la antinomia. O sea, la antítesis, o qué dice al respecto el otro lado. No te lo dicen, y ahí es donde está el peligro. Ahí es donde muchos han terminado muy mal, porque se escudan en un falso concepto de la gracia para seguir pecando. No, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunos muy filosóficamente dicen verdades bíblicas como esta, dicen, cuando creímos en Jesús, Dios perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Miren, hermanos, les voy a decir algo. Esta es una verdad impresionante. A ver. Dios perdonó en la cruz del Calvario cuando yo creí a unos pecados futuros. Mire, la respuesta es sí, porque todos están bajo la sangre de Cristo. El problema, ¿sabe dónde radica? En decir, bueno, pues si ya los perdonó, pues ya no pasa nada. Él es Dios de toda gracia. Hace como un poquito más de 20 años, hermanos, hubo un escándalo aquí en la ciudad
porque llegaron unos se autodenominaban apóstoles. Eran norteamericanos, unos y otros eran ingleses. La primera noche de esas conferencias, uno de los apóstoles, estos mencionados, habló, ellos traían el mensaje de la gracia de Dios. Mira, hermano, los primeros 35, 40 minutos del mensaje sobre la gracia fueron espectaculares, hermano. O sea, todos los oyentes, wow, todos estaban, algunos hasta llorando. ¿Qué amor de Dios? ¿Cómo? Sin merecerlo, y nos perdonó. No. Dio el concepto bíblico de la gracia. Pero de pronto, hermanos, en el mensaje dice: hermanos, miren, la gracia de Dios es tan profunda, más profunda que el universo. Y no hay nada que no alcance la gracia de Dios. Cualquier pecado que tú cometas queda perdonado por la gracia de Dios. Es más, dijo, yo puedo salir de aquí después de predicar. Y estaba bien informado, porque dijo: irme con las prostitutas, meterme con 2 o 3 prostitutas de esas de San Juan de Dios, y no me pasa nada. Y algunos reaccionaron así, pero otros, ¿por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué algunos aplaudieron y dijeron: ¡ay, qué tremendo! Y volvió a ratificar el supuesto apóstol. Sí, así como lo oyen. Claro, en ese tiempo la mayoría de los pastores en Guadalajara, pues se predicaba el evangelio en términos generales limpio, sano. La mayoría respingamos, no aceptamos esa aseveración, no aceptamos esa desviación. Otro dijo: no, tú puedes tomar lo que quieras, te puedes emborrachar, incluso, ya todo está perdonado. Entonces los que fueron sacados del alcoholismo, al oír eso, volvieron al alcoholismo. Después de esa conferencia, una hermana que yo conocía, me la encontré ahí en el centro de la ciudad, y le dije: hola, ¿cómo estás? Dice: empieza a llorar. Pastor, mi esposo otra vez está en el alcoholismo. Por culpa de esos hijos del diablo, dijo. Con sus enseñanzas del demonio. Le dije: pero tu pastor, ¿qué hizo tu pastor? ¿No les dijo tu pastor? Pues no, dice que son hombres de Dios y que qué tremendas enseñanzas. Ahí hay algo ya sospechoso. ¿No le gustará también al pastor darse sus desbalagadas por allí y luego se escuda en la gracia? Fíjense hasta dónde se llega, hermanos. Te voy a decir algo, escúchalo con atención. Cuando te encuentres, porque si no es que ya se encontraron con alguien que tiene estas cosas, vamos a llamarle cristiano entre comillas, te vas a encontrar tarde o temprano con alguno que te va a querer incitar. Cuando tú te encuentres con algún cristiano que trate de incitarte a hacer todo aquello de lo que Jesús te rescató, que te empiece a insinuar que no pasa nada, que puedes volver a hacer esto, que la gracia de Dios es suficiente, que bla, 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 te voy a decir lo siguiente, es contundente: tienes enfrente de ti mismo a Satanás. A un emisario mensajero de Satanás tratando de seducirte. Ahora bien, ¿por qué algunos aceptan estas enseñanzas? ¿Y por qué otros no les gustan como esta enseñanza? Yo puedo entender que aquí, inclusive en este auditorio, puede haber gente que se está gozando de escuchar esto. Dicen: ay, esto me está fortaleciendo, me está alimentando. Es como si te estuvieras comiendo un filete. Así disfrute. Quiero más ensalada, quiero más esto. O sea, te estás dando una buena alimentada, un buen bistec.
Pero otros lo tienen atorado aquí. No lo pueden tragar. No lo pueden, no, esto se me hace muy exagerado. Esto se me hace esto es muy legalista, esto es muy extremoso lo que está diciendo este pastor. Me voy a ir de la iglesia, pero voy a orar. Estoy pensando, más que voy a buscar. No, ni busques, yo te doy la dirección. Yo te la doy. Aquí hay iglesias así, que tienen salón de fumadores, que te vas a tomar con el pastor, que dicen palabrotas, que tienen fiestas, se emborrachan. No pierdan el tiempo. Yo les doy se los estoy diciendo en serio, porque a algunos yo puedo entender que no les gusta este elemento. No les gusta. Y escuchan a otros que traen otro Jesús, otro evangelio, que te lleva de donde el verdadero Jesús te sacó, y los escuchan y dicen, no, aquí sí hay libertad, dicen. Y lo primero que te dicen es, ¿dónde te congregas? No, pues en casa de Jesús. No, hombre, ahí son bien legalistas, ahí los tienen todos, les prohíben todo. Pregunta, ¿yo les prohíbo algo? Díganlo fuerte, que se oiga. ¿Yo qué les voy a andar prohibiendo? Yo no les prohíbo nada. No, su pastor no los deja andar en los antros, el nuestro sí nos deja. Entonces tú le respondes, bueno, es que un antro no es un lugar donde un cristiano se edifique, no tengo que estar haciendo nada ahí, pero a mí nadie me prohíbe. Así contéstenles. No, pero que estás bien atado, mira, acá hay libertad, acá somos libres. Es más, hasta el pastor es bien buena onda y chupa con nosotros. Ustedes dicen, ay pastor, se está pasando, me estoy quedando corto. Si ustedes supieran. Pero de veras, si alguno está interesado en que diga, no, pues aquí no me gusta, no, yo le doy la dirección. Venga, al final las tengo listas aquí. Vas a poder hacer lo que hacías siempre allá. Pero confío en que la gran mayoría de ustedes quieren caminar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es fácil. Hay un precio que pagar. Y es un conflicto de todos los días. Predicadores el día de hoy que tú ves en YouTube, por eso yo les digo siempre, tengan mucho cuidado lo que ven. Están predicando esta supergracia, yo le llamo gracia barata, hipergracia. Algunos han llegado a decir, pastores que en tiempos pasados enseñaban bien el camino de Dios, y ahora dicen, si un cristiano se suicida, se va derechito al cielo. ¿Te puedes imaginar eso? Eso ya ha provocado un sinfín de suicidios de pastores y de gente que va a iglesias cristianas. Porque los escucharon, sacaron verdades de la Biblia, pero nunca vieron la antinomia o la ignoraron. ¿Te imaginas? Tú estás deprimido porque te dejó tu esposa, porque el negocio quebró, estás todo mal, y dices, ya no quiero vivir, pero necesito una palabra, y agarras tu celular, y dices, voy a ver en YouTube, a ver, boom, le pones ahí, y de repente escuchas una aseveración así. No, hermano, si un cristiano llega a la decisión de que se da un tiro, se va derechito al cielo, porque el Señor dijo, nada los arrebatará de mi mano. Y sí dijo eso. Pero entonces, ¿dónde está lo otro? Que los homicidas se van al infierno, y un suicida es un homicida. Es que ya está cubierto bajo la sangre de Cristo. Si alguien mata a alguien, sí, si se arrepiente, pero un suicida se arrepiente. Es un tema difícil también. En su momento quizás trataremos. Entonces tú dices, no, pues en este mundo que está feo, mira nomás cómo estoy. No, pues ya me voy contigo, recíbeme con tus ángeles tocando el arpa, Señor. ¡Pah! No te engañes. No caigas en ese trágico error.
porque vas a abrir los ojos en el infierno. Yo sé que si esto que estoy diciendo lo oyen estos super apóstoles de la supergracia, van a decir, es el legalista del Chuyo. No me importa. Mi conciencia estará tranquila enseñándoles la verdad de Dios, la palabra de Dios. Están diciendo que el cristiano puede hacer lo que sea y no le pasa nada. Qué peligrosos están los tiempos, hermanos. Muy peligrosos. Romanos 6:1, Pablo empieza a debatir esa idea equivocada. Empieza a refutar, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, síganme con atención. Les dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Perseverar significa persistir en pecar, insistir en hacer algo, quedarse permanentemente en el pecado. Dice Pablo, ¿nos quedaremos otra vez en el pecado? Porque según ustedes, mientras más peco, más gracia de Dios aplica. Más peco, la gracia crece, más peco, más, y siempre estoy bajo la gracia. No me digan, dice Pablo. ¿De dónde sacaron eso? Dice Pablo en el versículo 2, en ninguna manera. ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia? En ninguna manera. ¿De dónde sacaron ese concepto? ¿Quién les enseñó eso? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso no te lo dicen los antinomianistas, ni lo leen. Nunca vas a escuchar una predicación de Romanos capítulo 6, jamás. A finales del siglo XIX existió un monje, es muy famoso, ruso, monje, fraile de la iglesia ortodoxa griega, que se dividió de la iglesia romana antes de la Reforma. Bueno, este monje ruso se llamó Grigori Yefimovich, más conocido como Rasputín. Si quieren saber más de este siniestro personaje que oraba por los enfermos, que hablaba del amor de Dios, pero se acostó con un montón de mujeres, hacía perversiones terribles, todo en nombre de la gracia. Y ya no quiero más mencionarlo porque hasta me da náuseas. Pero este tipo vivió una vida de excesos. Su argumento era, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Le quitó la esposa a uno de los reyes, hizo desastre y medio. Y Pablo dice, ¿seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Digan todos fuerte, en ninguna manera. Pero con convicción. Ninguna manera. Miren, esta frase viene de un término griego que es megenoito. Esta palabra que se traduce en ninguna manera significa o habla de que es una palabra, ahí está en la pantalla para que usted lo lea y me vaya siguiendo. Es una palabra que enfatiza una imposibilidad total de que Jesús acepte tal conducta. Es una enérgica expresión de rechazo total contra el pecado. Entonces puedo volver a seguir haciendo esto que hacía antes, pero ahora, porque ya entendí que no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿De dónde sacaste eso? ¿A dónde estás yendo? ¿A quién estás escuchando? No, pues fui a tal iglesia, pues esa no es iglesia. Porque no te están enseñando el evangelio. No, pero se siente bien chido. Pues claro, tu carne le va a quedar, mira, así como anillo al dedo, así. No, es que usted es bien legalista, piensa lo que quieras de mí, pero yo sí te voy a decir una cosa. Vas derechito al infierno. Te desviaste del camino,
te vas a quedar atascado ahí. Pero no tienes por qué desviarte. Dice Pablo, en ninguna manera. Imposible que Dios acepte eso. Sugerir que Dios consiente el pecado es totalmente aborrecible por el mismo Dios santo. Por lo tanto, Pablo argumenta y con un lenguaje muy contundente, de manera formal, precisa y puntual, rechaza totalmente ese concepto. Y nosotros también lo rechazamos. ¿Cuántos dicen amén? No creemos en eso. Creemos que Dios es amor, pero también es juez. Creemos que Dios es rey, pero también es juez consumidor. Creemos que también somos débiles y que pecamos, pero también creemos que nos arrepentimos y Él nos perdona. Pero no creemos que porque todo está bajo la gracia de Dios, eso ya es licencia para hacer lo que me da la gana. En eso no creemos. Sigo en el capítulo 6, versículo 2. Pablo sigue argumentando. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos a él? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo rechaza esa gracia, esa distorsión de la gracia. Vamos a ver un caso en la Biblia, para que vean cómo Pablo lo rechazó de manera contundente. Sucedió, para variar, en la iglesia de los Corintios. Eran muy distintivos ellos. ¿Qué pasó allí? Resulta con que había un matrimonio. Y este hombre se había casado por segunda vez porque quedó viudo. Se casó, tenía su nueva esposa, pero este hombre tenía un hijo. Pues resulta que este hijo se metió con su madrastra. Le bajó a su papá la esposa. Hágame usted el favor. Horrendo, ¿no? Grosero, feo. Vamos a la Biblia para que vean cómo lo trató Pablo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Lo voy a leer en la versión en lenguaje sencillo porque es más explicado y más entendible. Pablo trata esta distorsión de la gracia que ya había penetrado en las mentes de los corintios. Y les dice, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si fuera su esposa. Y dice, muy mal. Pero los antinomianistas dicen, no juzguéis para que no... A ver, Pablo, el que esté limpio de pecados, que tire la primera piedra. ¿A poco tú no pecas, Pablo? Y dicen verdades, pero a la mitad no se completa la antinomia. Porque sí es cierto que pecamos. ¿Están conscientes de eso? Pero ya no vivimos en el pecado. En nuestra humana debilidad, de cuando eventualmente tropezamos. Pero nos duele hacerlo, ¿sí o no? Ninguno de nosotros se goza cuando tropieza o comete un pecado, ¿verdad que no? Eso es el síntoma inequívoco de que el Espíritu Santo te ha redarguido y te está limpiando. Porque sabe tu espíritu, tu corazón que ofendiste a Dios. Pero no dices, pues me fui con una que no era mi esposa, que al cabo la gracia de Dios estaba por encima de todo. ¿Quién dice eso? ¿Saben quién lo dice? Solo los antinomianistas. Solo los que tuercen la gracia de Dios, que han sido engañados. Solo ellos reaccionan así. Y Pablo dice, muy mal hecho. Eso no lo hacen ni los no cristianos, dice. Y ustedes presumen de esto. Nos está hablando fuerte. Presumen. Se justificaban, ¿no? Pero entonces, ¿dónde queda la gracia, Pablo? La gracia de Dios está sobre todo, eso y más. Ay, no te escandalices, no seas tan legalista, Pablo. En ninguna manera, dijo.
Y ustedes todavía presumen cuando deberían estar tristes por lo que había sucedido. Y echar de la iglesia a ese hombre. ¿Leyeron bien la última frase? ¿Qué dice la última frase? Echar de la iglesia a ese hombre. Claro, el antinomianista, el que hizo un lado de la ley de Moisés, la ley moral dice, ¿ves? Aquí están mal. ¿Dónde está el amor? A ver, ¿cómo estás interpretando el amor? El amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. El amor cubre multitud de pecados. Ese y más, eres un legalista, Pablo. ¿Para qué haces escándalo? Pues le bajó a la esposa de su papá, se la bajó, pero pues la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que cometamos. Eso estaba pasando ahí. Y Pablo dice, no, yo no les enseñé eso. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque siempre habrá hombres o mujeres carnales que de manera deliberada o inocentemente son sutilmente engañados y llegan a conclusiones como estas. Dicen, no, yo no les enseñé eso. Y les aclaran en el versículo 9. Dice, por carta yo os he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, que estamos rodeados de ellos, ¿no? Dice, ni a los avaros o estafadores o idólatras, yo no me refería a ellos en sí. Dice, en tal caso tendrías que salir de este mundo porque estamos rodeados por todos lados de ese tipo de gente. No, dice, pero en esta carta quiero aclararles lo que habían malentendido, que no debéis relacionarse con nadie que, llamándose hermano, que diga que es cristiano, sea inmoral. En la Reina Valera dice, sea fornicario, o avaro, o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Ahora, tú lees esto y si te olvidas de que Dios es amor, pues te vas a ir y a todo mundo vas a mandar al infierno. No, es cierto que Dios es amor, pero Dios no tolera la inmoralidad. Entonces, tú quieres guardarte de todo eso y como ves a tu alrededor, un montón de gente así, a todos los mandas al infierno. No malentiendan, dice Pablo. Yo no me refería a los de afuera porque entonces tenemos que irnos a la luna. No, fíjense bien cómo yo les enseñé. Que no se junten con ninguno que diga yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y salga con sus rollos de que puedes adulterar, puedes robar, puedes matar, que al cabo no estamos bajo la ley de Moisés. Dice, a esos deben de echarlos de la iglesia y ni siquiera coman con ellos. Suena duro, ¿no? Y claro, el que está del otro lado dice, no, a ver, ¿dónde está el amor que predican? Y aquí es donde yo lo he citado varias veces, aquí es donde nosotros los pastores nos encontramos en un conflicto cotidiano, hermanos. Es tan difícil pastorear, ustedes no se imaginan. Porque como pastores, Dios nos reprocha si toleramos semejantes prácticas. Tenemos que, por medio de la predicación, rechazar todas esas maneras de pensar y conductas. Entonces, cuando llega a haber casos de comisión, o sea, que se cometen así, tenemos que actuar, si no el Señor nos reprocha. ¿Me están entendiendo? Entonces nosotros, los pastores, tenemos que aplicar la disciplina y en ocasiones tenemos que hasta expulsar de la comunidad de creyentes a algunos como este muchacho.
El problema, ¿saben dónde se genera? Que si tú conocías a ese que expulsamos y luego, no, me corrieron, ¿cómo? Sí. ¿Dónde está el amor? Y tú te enojas con nosotros. Ay, ese pastor, ¿qué se cree? Como si él no pecara. No me creo nada. Yo también tengo errores. O sea, no confundan la gimnasia con la magnesia, en términos coloquiales. Tenemos que ejercer disciplina, si no, el Señor va a decir, tengo algo contra ti, que toleras a esas que tienen la doctrina de Balaam, esos que actúan como Jezabel, que toleran y permiten de todo. Entonces, al actuar, nos echamos encima a los que no entienden por alguna razón. Es muy difícil, hermano. Y luego al rato sacan en Facebook cada tontería. No, yo iba a casa de oración, pero me di cuenta que quién sabe cuánta cosa. Es muy difícil, hermano, todo esto. Pero vámonos sobre el final. Romanos 6:4. Pablo sigue argumentando. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del simbolismo del bautismo, que es una simbología, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es como si Pablo les preguntara, ¿acaso ya se olvidaron cuando se bautizaron qué significaba el bautismo? ¿Ya se les olvidó que ustedes al creer en Cristo murieron a su vida pecaminosa y ese muerto tuvo que ser enterrado por medio del bautismo, y al emerger del agua, el que te bautizaba era el simbolismo de que vas a resucitar con Cristo para andar en vida nueva? Ya se les olvidó todo eso. ¿De dónde ustedes han sacado de que la gracia es mayor y que pueden seguir haciendo todo lo que ustedes quieren? Mira, a los tesalonicenses que estaban siendo infiltrados por ese antinomianismo o antiley de Moisés, les escribió en la primera carta a Tesalónica, capítulo 4, versículo 3, ahí aparece en la pantalla para irnos más rápido. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Más claro no puede ser, hermanos. Si es cierto que la gracia puede perdonar cualquier pecado si nos arrepentimos, es verdad, pero no es licencia para pecar, porque la voluntad de Dios es que nos apartemos del pecado, y ese ya es nuestra responsabilidad. Vámonos rápido a Romanos capítulo 6, versículo 6, donde estamos. Voy a leer este texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Es el mismo pasaje, pero en esta versión. Dice Pablo, sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz, para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros, nuestro cuerpo, con tendencia al pecado, y dejáramos de ser esclavos del pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. O sea, ya arreglamos cuentas con Dios. ¿Se acuerdan aquella enseñanza de ya vosotros estáis limpios por la palabra? Pero cuando nos ensuciamos de las manos, de los pies. Versículo 11, así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado. Esta palabra consideraos es una afirmación de una verdad, es tener por cierto como de parte de Dios esta verdad de que estamos muertos al pecado. No es una afirmación psicológica ni intelectual, mucho menos emocional. Es una verdad que Dios ha dicho, que estamos muertos al pecado, que Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Y termina el versículo, pero estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y remata en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis
en sus concupiscencias. Un joven ayer me decía, es que yo siento como que alguien me dice, haz esto. ¿Y qué te dice que hagan? Pues puras cosas malas. El otro día me dijo, mata a tu mamá. Le dije, ay, jole, ¿en qué andas, muchacho? Bueno, es que yo venía hace años aquí, pero luego me alejé. Y andaba con homosexuales, andaba con gente bien pervertida, pero ahora ya quiero volver a los caminos del Señor. Dice, pero vienen a mi mente muchas imágenes de cosas que hizo y que vio. Ore para que se me quiten. Le digo, mira, en este caso es un asunto de acción. ¿Tú crees en Cristo? Sí. ¿Tú crees que Él resucitó? Sí. Yo soy hijo de Dios, pero me desvié, dice. Pues vuelve ahora y límpiate. Límpiate, y todo eso se va a ir yendo, pero tienes que aprender a decir no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no tenemos que obedecer, hermanos, al pecado. Ahí va a estar insinuándonos, queriéndonos arrastrar otra vez, pero ya perdió fuerza. Antes ni nos esforzábamos por pecar. ¿O cuántos de ustedes recuerdan, antes de ser cristianos, voy tarde al trabajo, le voy a decir al patrón que mi mamá se estaba muriendo de cáncer, y no era cierto? O sea, unas mentirotas. Pero ¿quién de ustedes decía, ay, me cuesta tanto trabajo echar mentiras? Necesito hacer un esfuerzo sobrehumano. No, hombre, no salía, pero con un ingenio impresionante. Y el patrón, tu mamá tiene cáncer. Y si hasta se te salían las lágrimas. Y tu mamá ya haciendo pozole. Y tú echando unas mentirotas. No salía, pero sin esfuerzo. Pero ahora, si ustedes notan, ya no es así. Ahora quieres echar una mentira y sientes como que alguien te dice, es el Espíritu que vive en ti. Y ¿qué vas a decir? Ay, Señor, ¿qué le digo? Pues la verdad, no digas mentiras. Ay, sí, y empiezas a luchar. O sea, ya no te arrastra. Mira, esa gracia que te libró de la esclavitud del pecado, esa misma gracia ahora te capacita y te da el poder y la fuerza para decirle no al pecado. No al pecado. No. ¿Se acuerdan de José en Egipto? El hijo de Jacob, que estaba cuidando ahí la hacienda de un hombre llamado Potifar. Le dijo, mira, todo esto lo puedes manejar, puedes tocar, hacer uso de ello, pero a mi esposa no la toques jamás, le dijo. Pero resulta que la Biblia dice que José era un hombre bien parecido, era un hombre muy apuesto, y dice que esta mujer sin escrúpulos puso sus ojos en José, y se le acercó un día y le dijo, acuéstate conmigo. Y José le respondió, le dijo, no señora, discúlpeme, mire, su esposo me dio autoridad para tocar y hacer uso de cualquier cosa en su hacienda. Pero me advirtió y me dijo, menos mi esposa. Dice, y yo no la voy a tocar. ¿Cómo haría yo semejante cosa? Y pecaría contra Dios. Y le dijo no. Y la mujerzuela esta insistió. Y José siempre le decía, no. ¿Por qué? Porque tenía la gracia de Dios. Así como nos hicimos los hábitos para ser mentirosos, chismosos, que metíamos la pata, todo lo que éramos antes, y se nos hizo un hábito. Ahora, al decir tú no, vas a ir haciendo un hábito de decirle no al pecado. Me estoy explicando. Un pastor de mis maestros de la Biblia un día me dio un súper consejo, se lo voy a transmitir, se lo voy a compartir. Me dijo, mira Chuy, te voy a dar un consejo para tu vida cristiana. Cuando tú te analices delante de Dios, tú sabes, nadie más que tú sabe las debilidades que tú tienes. Por ejemplo, dice, si tú eres bien chismoso, pues tú sabes que eso no le agrada a Dios. Entonces, busca todos los textos que hablen cómo Dios reprocha, condena y rechaza esa actitud en los seres humanos. Es deplorable, es rechazado totalmente por Dios. Búscalos. Entonces, estúdialos. Cómelos. Y cuando se te presente la oportunidad
Para un chisme empieza a decir no, porque ya sabes que es una debilidad. Puede ser otra debilidad, puede ser la amargura, puede ser la envidia, los celos, qué sé yo. Ok, yo les paso el mismo consejo. Identifica tus debilidades. ¿Cuáles son? Bueno, empieza a practicar y a decir no. La primera vez que dices no, vas a ver, pude vencerlo, antes no podía. Porque la gracia de Dios que te libró de la esclavitud del pecado, esa misma gracia te capacita para decirle no al pecado. ¿A quién se le ocurre decir que sí puedes hacer lo que quieras? ¿A quién se le ocurre? ¿De dónde sacaron eso? Y tú empiezas a decir no, y agarras la computadora y vas a los videos esos sucios que veías y estás ahí y dices no, y ¡pum! Y le apagas. O te pones a ver las caricaturas de Mickey Mouse. Y dices no, y tú dices, ay, vencí. Y luego al rato otra vez, y no. Y de pronto te vas a ir dando cuenta que es un hábito ya decir no. Y vas a empezar a rechazar eso. Es más, vas a aborrecer eso. Pero mientras digas sí, no va a pasar nada. Vas a seguir cayendo. Y eso no le da gloria a Dios, hermanos. Dice en el versículo 13, Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y miren el verdadero sentido, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Entendieron? Denle un aplauso al Señor. Entonces el verdadero concepto de la gracia es para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Porque no estamos bajo la ley que nos condenaba, sino bajo la gracia que nos capacita para todo. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice otra vez. Absolutamente no. ¿Cómo? Dice Pablo. El pecado que te debilitó, que te degeneró, que te envileció, que te contaminó, que te hizo llorar, que te volvió rebelde contra Dios, que te esclavizó, el pecado que te trajo miseria, frustración, dolor, desesperación, condenación, muerte. ¿A quién se le ocurre creer que podemos seguir viviendo en el pecado y que Dios lo va a permitir? ¿A quién? Solo en una mente perversa totalmente, escudándose bajo la gracia del Señor. Hermanos, la gracia que abundó y que nos perdonó los pecados no es licencia para pecar. Al contrario, es la capacidad que Dios nos ha dado para someter y decirle no al pecado. Amén. Espero que esta verdad se haga carne en ustedes y los libre del error. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Señor, agradecemos mucho que por tu gracia estamos aquí, Señor. Tu gracia que nos salvó, que perdonó todos nuestros pecados y que ciertamente todo está sumergido bajo la sangre de Cristo. Pero esa verdad, Señor, no debe de ignorar otra verdad. Y aquí es donde aparentemente hay una contradicción, pero no la hay. Porque también dices que nuestro fruto debe ser la santificación. Que tu voluntad, Señor, es nuestra santificación. Que nos apartemos de inmundicia.